Sigamos con la clase. Estábamos viendo ya casi el final de la clase de ley de Ohm. ¿Se acuerdan lo que era la ley de Ohm, o no? Lo único que establece es que en un elemento resistivo con resistencia R aparece una diferencia de potencial dada por V igual a, se me olvidó. V, ¿cuánto? R por I o I por R. Hola. Ya. Y ahora parte un concepto que ya hemos estado explorando de a poco, pero que no le hemos dado nombre. Se llama recta de carga. La recta de carga es la recta que grafica todos los puntos, voltaje, corriente, de dos terminales en algún elemento o un pedazo de circuito. Entonces, al tratarse con fuentes reales, cabe preguntarse cuál será el voltaje o la corriente que finalmente entregada a la carga, considerando las pérdidas que hay producto de la resistencia en serie, ¿cierto? Habíamos visto que una fuente real es una fuente de voltaje con una resistencia en serie, o el dual de ese era una fuente de corriente con resistencia en paralelo. Son lo mismo. Entonces cabe preguntarnos cómo se ve el conjunto de puntos de voltaje y corriente que esta recta es capaz de entregarnos. Entonces lo que hay que hacer es graficar corriente en el eje Y, voltaje en el eje X. Una resistencia ya habíamos visto que es una pendiente que pasa por cero, una recta que pasa por cero con pendiente 1 partido por R. ¿Cómo será la recta de carga de la fuente real? Entonces lo que hay que hacer es dibujar cada punto de voltaje corriente que es capaz de entregar esta fuente. Entonces, una opción, por ejemplo, es tomar dos puntos y luego tirar una recta. Entonces, tomemos dos puntos. ¿Qué dos puntos tomamos? Por ejemplo, podemos tomar este punto, que ocurre cuando la corriente es cero. Este punto ocurre cuando la corriente es cero. Y cuando la corriente que entrega esta fuente es cero, imagínense que I sub L fuera cero, porque le pusimos una carga tal que I sub L es cero. Cuando I sub L es cero, ¿qué caída de tensión aparece aquí? Por ley de Ohm. Cero. Entonces, si este voltaje cae en 0 volts, ¿qué voltaje aparece aquí? V sub S. Tiene que aparecer V sub S. Si yo tengo una pila, esto es una pila, si yo tengo una pila y no le conecto nada y mido el voltaje, ¿qué voltaje mido? El voltaje de la pila. Entonces ahí está, ese es el punto. El segundo punto que voy a calcular es cuando la corriente tiene un cierto valor y el voltaje, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, ¿cuándo esta fuente me entrega 0 volts? ¿Cómo puedo hacer yo que esta fuente me entregue 0 volts? Agarrando este punto y conectándolos con un cable. Ahí la salida va a ser esta diferencia de voltaje. Ah, pero un cable tiene resistencia cero, entonces da lo mismo cuánta corriente pase por ahí. El voltaje aquí va a ser cero. Aquí es cero. Entonces, cuando el voltaje es cero, la corriente es... si este voltaje es cero y este voltaje es V sub S, esta resistencia se ve sometida a una diferencia de voltaje de ¿cuánto? De V sub S. Entonces la corriente I sub L, que es la misma corriente que pasa por acá, va a ser, ¿cuánto va a ser? Por ley de Ohm aquí, Vs partido por Rs. Entonces lo que dice esto es que ISC, ¿por qué le habrán puesto SC? Short circuit, cortocircuito. Cuando yo cortocircuito la salida, eso es Vs partido por Rs. Ya tengo los dos puntos, ahora tiro una recta entre medio. Y uno puede escribirla para todo el rango de esta forma. V sub L es Vs menos Rs y L. ¿De dónde sale esta ecuación? Es la ecuación de la recta. Efectivamente, esta ecuación describe esta recta. Pero ¿cómo puedo calcular yo esta ecuación?
Esta se calcula resolviendo el circuito. Y esta es correcta para este punto y para todos los puntos entre medio. E incluso para los puntos fuera de este primer cuadrante. ¿Conocen el concepto de cuadrante o no? Aquí estamos operando en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Oye, interesante esto. Parece que cuando trabajamos en el primer cuadrante, los elementos que reciben potencia tienen pendiente positiva y los elementos que entregan potencia tienen pendiente negativa. Interesante. En este caso la pendiente es 1 partido por una resistencia, con un signo menos delante, donde la resistencia es la resistencia de esta no idealidad de la fuente. Entonces, ¿cómo era esta fuente? ¿Cómo era el voltaje ideal? Perdón, ¿cómo era el voltaje de una fuente ideal en estas curvas? Por ejemplo, si la fuente era de, pongámosle número, 1.5 volts. ¿Cómo era esta curva para una fuente ideal de 1.5? Era así, ¿cierto? Y esa tiene pendiente, ¿cuánto es la pendiente? M igual infinito. Ah, y la pendiente M es 1 partido por R, ¿o no? Entonces, RS, ¿cuánto vale? 0. O sea, esto es la curva para una fuente de voltaje que tiene un RS igual 0. Pero yo a medida que agrando RS, y lo voy a dibujar de esta forma, a medida que yo hago crecer RS, esta pendiente disminuye y esta curva se cae. Y lo que me está indicando es que cuando yo le pongo alguna resistencia, esa resistencia me va a limitar la corriente máxima que me puede entregar esta fuente. Y si yo subo más la resistencia, esto va a caer aún más y me va a limitar aún más la corriente que esta puede entregar. Ese es el conjunto de puntos que esta fuente puede entregar. Tarea, calculen esto, obtengan esa curva. Veamos cómo es para una fuente real de corriente. Entonces, una fuente real de corriente, también vamos a determinar 2 puntos, I sub S, V o C. ¿Qué será V o C? A ver, si ISC es por corriente de short circuit o cortocircuito, ¿qué será V o C? Open circuit, el voltaje de circuito abierto. Entonces, ¿qué será el voltaje de circuito abierto? Si yo abro este circuito aquí, si yo quito esta resistencia y lo dejo abierto, cuando dejo esta resistencia abierta, esta corriente, ¿qué caminos tiene para seguir? RS o dar un salto tremendo aquí. No, ese salto no lo va a dar. Entonces va a pasar por RS. Y cuando pase por RS, va a producir una caída de tensión de ¿cuánto? Ley de Ohm. Corriente I sub S, resistencia RS, por lo tanto el voltaje va a ser el producto, I sub S por RS. Entonces VOC es I sub S por RS. ¿Sí? Tensión es voltaje. Tensión, voltaje, potencial son sinónimos. Perfecto. ¿Qué pasa al revés? Si es que conecto un cortocircuito aquí. La corriente viene por acá y va a tener 2 caminos. Una resistencia y un cortocircuito. ¿Por dónde se va a ir la corriente? Por el cortocircuito. ¿Por qué se va por el cortocircuito? Porque tiene menor resistencia. Entonces se va por el cortocircuito. ¿Y cuál es la corriente del cortocircuito? I sub S. Va a ser I sub S porque todo I sub S se va por acá. Entonces, cuando el voltaje de salida es 0 porque cortocircuité esto, la corriente es máxima y vale I sub S. Y luego tiramos todos los puntos aquí y nos da la misma, es el mismo dibujo. Es el mismo. O sea, ¿ven alguna diferencia? Este también tiene pendiente 1 partido por RS, este también tiene un voltaje máximo y una corriente máxima. Voltaje máximo, corriente máxima.
¿Ven alguna diferencia o no? Yo no veo ninguna. Yo no veo ninguna. Oye, ¿y una fuente de corriente ideal? ¿Qué RS debe tener? Si una fuente de voltaje ideal tiene RS 0, el dual, que es una fuente de corriente ideal, ¿qué RS tiene? Infinita. Perfecto, entonces una resistencia infinita. Y si esta resistencia es infinita, ¿dónde va a quedar esta pendiente? En cero, o sea, esto va a ser... una fuente de corriente ideal, perfecto. Todo calza, ¿no? Todo calza AB, no. Una de esas, bueno. Veamos otro, fuentes dependientes. Una fuente dependiente de voltaje o de corriente entrega un voltaje o una corriente que sí depende de lo que ocurre en el resto del circuito. Para las fuentes dependientes se utilizan los mismos símbolos que vimos antes, pero también hay otros símbolos, que son estos con un rombo. Entonces hay libros donde designan las fuentes dependientes con un rombo. Como siempre hay que fijarse en el contexto para ver qué tipo de fuente se trata. Una fuente dependiente no es un dispositivo físico real. Yo no puedo comprar una fuente dependiente, pero puedo hacerla. Puedo hacer una fuente de voltaje cuyo voltaje dependa de alguna otra variable. Una fuente dependiente realmente modela el comportamiento de algo, de alguna fuente cuyo desempeño, cuya salida depende de otro parámetro del circuito. Por ejemplo, sirven para modelar dispositivos no lineales al ser utilizados como amplificadores operando en una región lineal. Esto lo van a entender en electrónica, los que se animen a tomar electrónica. En términos circuitales, un resistor puede ser modelado como una fuente dependiente. No, está ahí. Me está ahí. A ver. A ver, vamos a hacer una lámina extra aquí entre medio. Vamos a hacer... ¿Hay pregunta? ¿No hay pregunta? Ya. Esta fuente es de 1.5 volts, una típica pila de 1.5 volts. ¿Todos la ven? Perfecto. Ya, pero ¿qué pasa si yo le digo, en realidad esta fuente no es de 1.5 volts? Esta fuente es A veces mayor que un V sub X, donde V sub X, digamos que es un voltaje en otra parte del circuito. Entonces esta fuente lee V sub X y lo multiplica por A. ¿Qué unidades debe tener A en este caso? No hay unidades, es adimensional. A se llama ganancia en este caso. Perfecto. Y yo podría, por ejemplo, tener una fuente que sea G veces I sub X, G veces V sub X, para el caso de una fuente de corriente. Yo podría tener una fuente de corriente que sea G veces mayor que V sub X, ¿sí? Y V sub X es un voltaje, esto es corriente I. ¿Qué unidades debería tener G? Debería estar en Siemens, ¿cierto? Porque Siemens por volt me da ampere. Siemens, que es lo mismo que mho. A eso se le llama mho, que es lo contrario de ohm. En serio, esto es en serio. Es divertido, pero le llaman mhos. Ya. Yo le llamo Siemens porque mho lo encuentro demasiado laxo. Es demasiado, ya es mucho. O sea, por favor, somos adultos. Ya. Entonces, las fuentes dependientes pueden modelar resistencias. Por ejemplo, en un elemento resistivo, el voltaje y la corriente están emparentadas o relacionadas por una resistencia R, ¿cierto? Esto no es lo mismo que un voltaje y una fuente de corriente ideal, donde la corriente es VK, el voltaje partido por R, ¿no es lo mismo? O sea, yo podría hacer una fuente de corriente donde digo, mira, el valor de esta fuente va a ser el voltaje entre los terminales partido por un R.
Yo puedo hacer eso, ¿no? Bueno, eso cumple matemáticamente con la ecuación de la resistencia. O podría ser yo también una fuente de voltaje dependiente, tal que el voltaje sea la corriente por R. Y eso también cumple con la ecuación de la resistencia. Entonces una resistencia es modelable como una fuente controlada. Esto es una curiosidad nomás, ¿de acuerdo? Entonces fuentes dependientes o fuentes controladas son fuentes que dependen de alguna otra variable del circuito. Muy bien, este es un ejemplo de circuito con fuentes dependientes. Esta es una fuente dependiente de corriente. ¿Y qué dice aquí? 5 veces I4. ¿Y cuál es I4? Está por acá. O sea, esta fuente está mirando a I4, la lee, toma un valor, por ejemplo, I4 vale 1 amper, y esta dice, yo voy a valer 5. Perfecto. Ah, pero, chuta, capaz que este 1 amper dependa de lo que está saliendo aquí, ¿o no? ¿O no? O sea, si yo cambio este, va a cambiar este. Si yo cambio este, va a cambiar este otro. Hay una relación curiosa ahí. Probablemente esto está llamando a algún tipo de sistema de ecuaciones, ¿o no? Para resolver. Una fuente dependiente puede ser de voltaje o de corriente, controlada por voltaje, corriente o por una función lineal entre voltajes y corrientes. O sea, no puede tener una fuente de corriente que dependa de una función de voltaje o corriente. Veamos este ejemplo. Este es un amplificador de voltaje genérico. Así se modela típicamente en electrónica un amplificador de voltaje. Tengo una entrada, tengo una salida, y la salida, Vout es la salida, Vin es la entrada, y Vout partido por Vin es una ganancia. Ganancia. Y esa ganancia se la designa con la letra A sub B, donde A sub B es ganancia de voltaje. Perfecto. ¿Yo puedo calcular esa ganancia de alguna forma? A partir de lo que me dan en este circuito, esta es la respuesta, pero vamos a calcularlo. Calculémoslo. Si esto es Vin, aquí hay Rin, y esto me dice que es una corriente dependiente con valor G veces Vin. Entonces, si yo tengo Vin aquí, G veces Vin va a provocar esta corriente. Esta corriente va a circular por este cable. ¿Qué corriente hay aquí? ¿Ah? Si aquí hay G por Vin, ¿qué corriente hay acá? No, es la misma, porque va en esa misma dirección. Es la misma, yendo en esa dirección es G Vin. Si fuera para el otro lado sería menos G por Vin. ¿Qué corriente hay aquí? La corriente es la misma. Si aquí circula G por Vin, por aquí también está circulando la misma corriente, G por Vin. Y ese G por Vin provoca una caída de tensión en esta resistencia. Recuerden que en la resistencia la corriente entra por el nodo positivo. ¿Recuerdan eso, no? Porque está disipando potencia, o sea, si es una resistencia. La corriente entra por el nodo positivo, porque aquí los portadores de carga tienen más energía que aquí, pierden energía. Entonces, si aquí hay G por Vin, esa es la corriente, a través de la resistencia Rout, entonces Vout, el voltaje Vout, va a ser, chuta, qué raro, porque aquí el positivo está en 0. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo calculo Vout? Va a ser negativo, va a ser menos. Ley de Ohm, menos I por R. ¿Cuánto es I? G por Vin. ¿Cuánto es R? R out. Perfecto. Y ahora, ¿sí? Yo le puse el más y el menos aquí, según la dirección de la corriente. La supuse en esta dirección, ¿sí?
Entonces yo supuse esta dirección de corriente y luego tengo que ser consistente. Si supuse esta dirección de corriente, va en esa dirección y esa corriente me provocó esta caída de tensión en la resistencia. A los que no entendieron por qué el voltaje es negativo, piensen qué es lo que pasa si es que tienen una pila y esto es tierra. La pila es de 1.5 volts. Si este es tierra, ¿este voltaje cuánto es? ¿Mm? Re- Medido desde tierra, este voltaje tiene que ser menos 1.5 volts. Porque si este es cero y los portadores de carga están a un potencial más bajo aquí, este tiene que ser menos 1.5 volts. Entonces, lo mismo ocurre aquí. La caída de tensión va de esta forma, este es positivo respecto de este. Por lo tanto, si este es cero, este está más abajo que el cero. Y ese más abajo que el cero se representa con este signo menos. Algunos comentarios. Un resistor en el contexto de teoría de circuito no es más que un componente de dos terminales que tiene un solo puerto. O sea, dos terminales significan un puerto. Esto es un puerto de dos terminales, cuyo voltaje y corriente se relacionan según la ley de Ohm. Es una simbolización matemática. ¿Y cómo le llamamos a las simbolizaciones matemáticas de algo? Modelo. Es un modelo. También existe el resistor de resistencia negativa como elemento circuital. Existe un modelo para un resistor de resistencia negativa. ¿Qué significará que un resistor tenga resistencia negativa? Entrega, entrega energía, va por ahí. Es como una especie de generador de voltaje cuya corriente depende de su voltaje. Ya, ok. Entonces, si una resistencia en las curvas I, B es así, una resistencia negativa, ¿cómo debería ser? Así, algo así. Oh, interesante. En la práctica esto no existe. Lo que existe, lo que sí existe son curvas así, por ejemplo. Localmente aquí hay resistencia negativa, pero en términos globales la resistencia en ese punto es positiva. Pero si yo me corro en los ejes y los pongo aquí, queda una resistencia negativa. Es más complicado, pero eso se entiende más en electrónica. En este curso no vamos a hablar de resistencia negativa. Ya, ¿preguntas? Pasamos a la siguiente clase. Clase 4. Leyes de Kirchhoff. Kirchhoff. Veremos nuestras primeras herramientas de análisis o resolución de circuitos, leyes de Kirchhoff. Con estas leyes es posible determinar todas las ecuaciones necesarias de un circuito para luego despejar las variables conocidas. También estudiaremos el concepto de resistencia equivalente, conexión serie, paralelo, delta estrella, y circuitos simples tales como el divisor de voltaje resistivo y el divisor de corriente resistivo. Estos son útiles para el análisis inteligente y de baja entropía de circuitos. De nuevo, esa baja entropía. ¿Qué era baja entropía? Expresiones ordenadas, expresiones que yo al leerlas sé lo que me están diciendo. Leyes de Kirchhoff son leyes circuitales que datan de 1845. Consisten en un par de leyes que establecen relación entre las diferencias de voltaje y entre las corrientes de las ramas. Perfecto, entonces hay una ley para los voltajes que se llama ley de voltajes y se le da la sigla KVL por Kirchhoff Voltage Law. Y está la ley de corrientes que se le da la sigla Kirchhoff Current Law. Entonces son dos leyes. ¿Se acuerdan que les dije que la ley de Ohm era una de las que se tenían que aprender en este curso? Bueno, las otras que se tienen que aprender son estas dos. La ley de voltaje y la ley de corriente. Y hay un par más. Pero estas son demasiado importantes.
son corolarios de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? ¿Alguien ha escuchado hablar de las ecuaciones de Maxwell o no? ¿Qué son? Son las ecuaciones que hasta el momento modelan de manera perfecta lo que ocurre con electromagnetismo en general. Y las ecuaciones de Maxwell son más complicadas que las leyes de Kirchhoff. Pero si uno asume que la velocidad de la luz es infinita, las ecuaciones de Maxwell convergen más o menos en las leyes de Kirchhoff. Así que las leyes de Kirchhoff son aproximaciones. Pero son tan buenas aproximaciones que cuando yo diseño un chip, ocupo leyes de Kirchhoff y funcionan perfecto. ¿De acuerdo? Así que úsenlas sin temor. Solo sepan que cuando las frecuencias son muy altas o cuando los circuitos son muy grandes, ya dejan de valer las leyes de Kirchhoff. No es que dejen de valer, sino que hay que usar ya ecuaciones de Maxwell. Pero si los circuitos son chicos o las frecuencias son razonables, digamos que de algunos cientos de megahertz, funcionan bastante bien. Entonces, solo funcionan en circuitos de parámetros concentrados, como los que vamos a estudiar nosotros. Funciona donde las longitudes de onda de las señales son mucho mayores que el tamaño de los circuitos. Esa es una característica. Como los chips que yo hago son chiquititos, entonces las leyes de Kirchhoff funcionan súper bien. Si yo hiciera un chip gigante con frecuencias muy altas, ahí no funcionarían tan bien. También pueden ser utilizadas en circuitos que no son de parámetros concentrados, tomando ciertas precauciones. Entonces veamos las dos leyes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. Algo de esto ya habíamos visto, pero ahora la estamos viendo más formalmente. Entonces, miremos este nodo, por ejemplo. Nodo. ¿Cuántos nodos tiene este circuito? A ver, ayúdenme. Un nodo. Uy, el nodo largo. Dos nodos. Tres nodos. Cuatro nodos. ¿Algún otro? Cinco nodos. Ya. Muy bien. En este circuito corresponde a los puntos. Pero recuerden, no siempre corresponden a los puntos. Lo típico es que no. Ya, entonces hay cinco nodos. Oye, si hay cinco nodos, ¿cuántas ecuaciones para la ley de corrientes de Kirchhoff yo podría plantear en este circuito? Cinco. En realidad vamos a ver después que no son exactamente cinco, pero sí, algo así. Ya, entonces, miremos este nodo. Miremos este nodo. I1 es igual a IB más I3. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Miremos este otro nodo. I3, que viene por acá. ¿Por dónde continúa I3? Abajo. Entonces I3 va ahí. Tiene que ser igual a I4, que es la que está saliendo de este nodo, más I3 y 1. I3 y 1 es la corriente que está pasando en esa dirección. ¿Por qué se llama I3 y 1? Es una fuente dependiente o fuente controlada. Es una fuente de voltaje, porque tiene un más y un menos. Es una fuente de voltaje controlada que tiene un valor 3 y 1 está por acá. ¿De acuerdo? Pero esa fuente de voltaje controlada tiene alguna corriente que tal vez yo puedo calcular. Idealmente yo puedo calcular. Y esa corriente le voy a llamar 3 y 1. Y esa corriente I3 y 1 más la corriente I4 forman en total la corriente I3. Oye, ¿y qué será esta marca que hay aquí? Wow, a ver, un momento. Supongamos que esto fuera un gran nodo.
Yo no sé lo que hay dentro, pero supongamos que fuera un gran nodo. Según esto, las corrientes que están entrando a este gran nodo, que no es un nodo realmente porque tiene muchas cosas dentro, las corrientes que están entrando son I4, I3 y 1, que es la corriente que está pasando por aquí, y las corrientes que están saliendo son I3 y nada más. Entonces yo puedo plantear otra ley de corrientes de Kirchhoff para este gran nodo, que de hecho yo puedo llamarle, y esto no está ya, supernodo. N2 es un supernodo. Sí, hay preguntas. ¿Sí? Es 3 y 1. El voltaje es 3 y 1. O sea, 3 está en ohm. Sí, ese es 3 ohm por I1. Sí. Ya. Entonces, aquí podemos plantear otra ecuación para el nodo 2, que es un supernodo, que es I4 más I3 y 1, I4 más I3 y 1, tienen que salir por alguna parte y salen por I3. Entonces, en general, la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. ¿Cuál es la idea? Conceptualmente es súper simple. Todo lo que entra tiene que salir, porque no se acumula. ¿Sí? Ajá, interesante. Vamos a ver ese punto luego. Vamos a verlo muy luego. Estos son flujos de sangre. ¿Ah? Está entrando sangre a un órgano y está saliendo sangre. Los flujos que entran tienen que ser los flujos que salen, porque si no, esto se reventaría eventualmente. ¿Cierto? Es lo mismo, piénsenlo así. Entonces, este es un órgano. Imagínense que este nodo 2, este supernodo, es un órgano. Y está entrando corriente, está saliendo corriente. La suma de lo que entra tiene que ser igual a la suma de lo que sale, porque no hay nada acumulándose adentro. ¿Alguna pregunta de esto? Oye, yo puedo plantear para cualquier nodo, puedo plantear aquí, por ejemplo, en este nodo. Chuta, a ver, planteémoslo para este nodo. Ah, qué raro, a ver, porque hay un punto aquí, pero ¿cómo se plantearía para este nodo? No, me enredé. A ver, ¿cómo es? Digamos que esta es I6, y esta es I3 y 1, y aquí hay I sub A. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es que la suma de las que entran, IA más I6 más I3 y 1, es igual a la suma de las que salen. ¿Y cuántas son las que salen? Cero. ¿Está bien esta ecuación? Está perfecta, porque esta ecuación me indica que algunas son positivas y otras son negativas. Y las que son negativas van a ir para el otro lado nomás. Eso es todo. Muy bien. Veamos un ejemplo de ley de corrientes de Kirchhoff. Determinar V sub X. Entonces este circuito tiene R y determinar V sub X. Si alguien me dice esto es V sub X y no me lo está diciendo como una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje, entonces V sub X, ¿con respecto a qué se mide? Con respecto a tierra. Entonces V sub X es el voltaje de este nodo medido respecto de tierra. Muy bien. V sub X. ¿Cómo calculo yo V sub X? Es el voltaje de la resistencia 2. Es ese voltaje. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer KCL. ¿Qué era KCL? Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo I. Entonces esa es la terminología que se usa. Hago KCL en nodo I. Entonces el nodo I está aquí. Y el nodo I dice que esta corriente es 3 I sub R4. Entonces, y esto es, perfecto. KCL en nodo I, 3 IR4 más IR4, que es la que viene por acá, porque I2 es menos IR4, ¿de acuerdo? O sea, si esta es IR4
y 2 va a ser igual a menos IR4, ¿cierto? Perfecto. Entonces, 3IR4 más IR4 que viene por allá va a ser igual a IR3, que es la corriente que está pasando a través de esta resistencia 3. Entonces, IR3, tomando estas dos ecuaciones, va a ser menos 4 veces I2. O sea, yo resuelvo aquí, despejo IR4, reemplazo acá y luego reemplazo de vuelta y tengo IR3 en menos 4 I2. Luego puedo hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X. I1, que es la corriente que va en esa dirección, más I2, que es la corriente que va en esta dirección, o sea, I2 sería esta, menos 4I2. ¿Por qué dije menos 4I2? Porque esta de aquí, IR3, es menos 4I2. Entonces, menos 4I2, corrientes que entran, igual corrientes que salen. Y la corriente que sale va a ser esta que va hacia abajo, I sub R2. I sub R2, yo puedo calcularla por ley de Ohm. Es el voltaje en el nodo X partido por la resistencia R2. Y luego de eso determino y llego al resultado. ¡Qué enredado! ¡Uf! Terrible. ¿Lo encontraron enredado, no? Espantoso. ¿Saben leyes de Kirchhoff? ¿Podrían aplicar leyes de Kirchhoff? ¿Podrían aplicar ley de Ohm? ¿Sí? ¿Conocen ley de Ohm? Traten de resolver esto mismo en sus casas, porque así verlo así como está a veces puede ser un poco complicado. Tal vez necesitamos herramientas más sistemáticas para resolver circuitos, ¿no? Porque a mí se me podría haber ocurrido hacer leyes de Kirchhoff aquí, en este nodo, o aquí, en este, no sé, en cualquier nodo. Entonces, tal vez no fui muy sistemático, ¿no? Ya, después vamos a ver técnicas que son sistemáticas. Ahora estamos aplicando ecuaciones casi que al azar, para ver si podemos llegar a algo. Yo apliqué ley de corrientes en este nodo y apliqué ley de corrientes en este nodo. Pero podría haber aplicado ley de corrientes, por ejemplo, en este supernodo o algo así. Entonces, quédense con la idea de que aplicando ley de corrientes y ley de Ohm, ustedes pueden llegar a este resultado. Traten de llegar a este resultado en sus casas. Segunda ley de Kirchhoff, son solo dos. Ley de voltajes. Es el dual de la ley de corrientes y establece que la suma de todos los voltajes en torno a una malla es cero. Oh, entonces la ley de corrientes decía que las corrientes, la suma total de corrientes en un nodo es cero. La ley de voltajes dice la suma total de voltajes en una malla o circuito cerrado es cero. Ya. Miremos este circuito, el mismo que antes, de hecho. Es como el mismo. Oye, y ya habíamos dicho que tiene 5 nodos este circuito, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 nodos. Y tiene mallas también. Hola. Despertador, ¿cierto? Terrible. Ya. No saliste en la foto. El lunes sí. Ya. Sí o sí. Y entonces, las mallas son circuito que recorre un camino cerrado. Por ejemplo, esto de aquí es una malla. Esto de aquí es una malla. Ah, yo podría definir esto de aquí como una malla también, ¿cierto? Porque esto de aquí también recorre un camino cerrado, ¿sí? Para la ley de mallas que vamos a ver después, uno tiene que elegir las mallas fundamentales, que no tienen mallas dentro de ellas. Pero para efectos de la ley de Kirchhoff, funciona en cualquier malla. Entonces, en esta malla funciona la ley de Kirchhoff. 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 En esta malla también funciona la ley de Kirchhoff. Entonces funciona en cualquier malla.
La ley de mallas puede ser un poquitito más enredada que la ley de nodos. Esta es la ley de corrientes, también se le llama ley de nodos. ¿Ah? Vamos a anotarlo en alguna parte. Ley de nodos. Y la ley de voltaje también se le llama ley de mallas. Miremos en la malla 1. De alguna forma, definí que estos eran los voltajes de esta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, los voltajes en torno a la malla 1 tienen que sumar 0. A ver, para hacer calzar los voltajes, uno tiene que hacer un recorrido a lo largo de la malla. Entonces vamos a hacer un recorrido a lo largo de todos los elementos de esta malla, partiendo desde cualquier punto y terminando en el mismo punto, en cualquier dirección. Pero lo importante es ser consecuentes, o tal vez mejor palabra, consistentes. O sea, si yo comienzo aquí, voy a dar la vuelta sobre toda la malla para volver al mismo punto y voy a ir en esa dirección. Y cada vez que me encuentre un elemento que parte con un signo menos, yo voy a sumar el voltaje. Y cada vez que me encuentre con un elemento que parte con el signo más, voy a restarle voltaje. Esa va a ser la convención que voy a seguir para esta malla. Entonces, siguiendo esa convención, yo parto de aquí, me encuentro con un signo menos, por lo tanto pongo más este voltaje, y este voltaje es VR1. Luego, ¿aquí hay caída de voltaje entre este punto y este punto? No, no hay caída de voltaje. Luego me encuentro con un signo más aquí. Entonces, si me encuentro con un signo más, tengo que restarle el voltaje. Entonces, ahí le resto. Menos el voltaje de esta fuente, que le voy a llamar V sub IV. Luego sigo por aquí, me encuentro con un menos. Esto debería ser más. Creo que hay un error aquí. Ah, el menos de la fuente, perfecto. Entonces, ¿dónde está el signo correcto aquí? Está abajo, sí, ahí está. Entonces esto está entrando por un signo más. Y si entra por un signo más, la convención que acabo de definir es que le pongo un voltaje con un signo menos delante. Sí, pero es que cuando tú no sabes por dónde está entrando, porque no sabes el signo, a veces tienes que definírtelos de manera arbitraria. Lo importante es ser consistente con esa definición arbitraria. Y en este caso fueron definidos arbitrariamente. Cuando hagamos el método de mallas va a quedar más claro esto. Pero por el momento, quédate con esto. Si tú recorres una malla, cada vez que entras por el negativo, ponle un más. Y cada vez que entras por el positivo, ponle un menos. Y la suma de eso es 0. Oye, hagamos una malla más sencilla. Quizás esta es demasiado complicada. Hagamos una más sencilla. Ya, esta sí que es simple, ¿no? ¿Cuánto es Vx? Que voy a definir en esa dirección. ¿Cuánto es Vx? Ya, yo sé que es Vi. Y también es I por R. Pero si yo hago malla aquí, hagamos una malla así. Si yo entro por el menos, digo más VI, luego sigo por el más, menos Vx, y volví al punto inicial. Igual 0. Por lo tanto, Vx es Vi. Ah, cuadra, está bien. Está bien que cuadre, ¿o no? ¿Qué pasa si yo me hubiera equivocado y lo hubiera definido al revés? Si yo me hubiera equivocado y lo hubiera definido al revés, habría dicho, entra por el menos, por lo tanto es más VI, más Vx igual 0, por lo tanto Vx sería menos VI. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Ah, porque me equivoqué, lo puse al revés. Entonces doy vuelta a los signos y le pongo el positivo. Perfecto. Ley de voltajes de Kirchhoff. Conceptualmente, ¿hay preguntas?
Conceptualmente la idea es súper simple. Cada punto de un circuito tiene un único voltaje, no puede tener más de un voltaje. Entonces, al hacer un camino arbitrario a lo largo del circuito, voy sumando diferencias de voltaje, voy restando diferencias de voltaje y al volver al punto inicial, la suma total de todos esos voltajes tiene que ser cero. Eso es lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, al hacer cualquier camino, tengo que volver a cero. Aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo súper simbólico, ¿ah? Son como nodos en un grafo o algo así. Si yo hago el recorrido sobre la roja, por ejemplo, esto me indica el voltaje en este nodo, y este numerito me indica la diferencia, o lo que tengo que sumarle, menos 2 más 10, 8, perfecto. 8 para llegar a menos 10, menos 18. Este numerito indica lo que tengo que sumarle para llegar al nodo siguiente. Y si uno hace esa malla roja, da 0. Y si uno hace esta malla verde, da 0. Conceptualmente eso es. Todo tiene que calzar. Una manera alternativa de plantear esta ley es la siguiente. En una malla circuital, la suma de los aumentos de potencial debe ser igual a la suma de las caídas de potencial. Que es lo mismo que en la ley de corriente, la suma de las corrientes que entra igual a la suma de las corrientes que salen. Es el dual, es esencialmente el dual. Entonces en la malla 1, el voltaje 1 es la suma de esta caída de tensión más esta caída de tensión. En la malla 2, este voltaje es este voltaje más este voltaje. Y así, suma de voltajes positivos, o que suman el potencial, es igual a la suma de voltajes negativos. Piénselo en el caso de un electrón o un portador de carga. Un portador de carga que parte aquí puede ser que termine aquí mismo, como puede ser que se dé una vuelta más larga y termine en otra parte. Pero el portador que partió aquí y volvió a terminar aquí tiene que tener la misma energía que cuando partió. Entonces, en algunos casos gana energía, en otros casos pierde energía. Pero en la malla entera, al volver al mismo punto, tiene que tener la misma energía que cuando partió. Hay elementos que le entregan energía, otros elementos que le quitan energía. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Ya. Ejemplo, calcular la caída de potencial de la fuente V sub I. Entonces tenemos un voltaje V, tenemos una corriente I. ¿Qué caída de potencial tienen las fuentes de corriente? Ya se me había olvidado eso. Porque ya, yo sé que una fuente de voltaje tiene voltaje V y que una fuente de corriente tiene corriente I. Pero ¿qué voltaje tiene una fuente de corriente? La que sea necesaria. Recuerden que una fuente de corriente tiene una curva. ¿Cómo era la curva de la fuente de corriente? Una horizontal. ¿Qué corriente tiene esta fuente de corriente? Tiene corriente I. ¿Qué voltaje tiene? El que sea necesario para cumplir con las leyes de Kirchhoff. Qué obediente. Entonces, este es voltaje V, esta es corriente I, y esta fuente de corriente I va a tener un voltaje V sub I, que lo conocemos, no tenemos idea cuánto es, va a ser el voltaje necesario para cumplir con las ecuaciones de Kirchhoff. Entonces le vamos a llamar V sub I. ¿En qué dirección pongo este V sub I? ¿Por qué lo puse así? Es arbitrario, yo no sé para dónde va. No sé, no tengo idea. Ahora vamos a saber. Entonces le pongo un signo arbitrario. En este caso lo puse así, podría haberlo puesto al revés, podría haberlo puesto ahí. Lo puse ahí, V sub I. Y tengo un V sub R que voy a poner ahí. También arbitrario, porque no sé para dónde va. O sea, aquí estoy asumiendo una corriente en esa dirección. Entonces, V sub R
¿Para dónde va realmente la corriente? Va al revés. Va así la corriente. Porque este I está definiendo la corriente. Sí. Pero, ¿qué pasa si fuera negativo? Ya, ahí no funciona. Ya, o sea, en realidad la corriente va en esa. Tienes que ser consistente. Lo importante es ser consistente. Entonces, si yo definí estos voltajes así, lo que estoy diciendo es que VR, la caída de tensión en R, es I por R. Pero I, en esta resistencia, la corriente I, en realidad va para el otro lado. Entonces, va con un signo menos. Menos IR. Menos I por R. Entonces, si hago ley de voltajes en esta malla, que es la única malla del circuito, la voy a hacer en sentido horario. Cada vez que entro por un nodo que tiene un menos, voy a poner más. Cada vez que entro por un nodo que tiene un más, voy a poner menos. Entonces, más V, luego viene más VI, luego viene menos VR igual 0. Por lo tanto, VI va a tener este valor. Menos IR menos V. Oye, ¿y si I fuera positivo, R fuera positivo y V fuera positivo? VI es negativo. Lo elegí mal. ¿Me equivoqué? No, no me equivoqué. Lo definí arbitrariamente. Da lo mismo para donde lo defina. Lo único que estoy entendiendo aquí es que al terminar el ejercicio me di cuenta que lo definí en la dirección incorrecta, pero no es que me haya equivocado en resolver el circuito, porque la definición de para dónde va el voltaje sin saber para dónde va es arbitraria. Lo defino para donde yo quiera. ¿Por qué tiene que ser positivo? Eh, a ver. Este voltaje me da negativo, ¿cierto? O sea, ya, pongámosle número. Un ohm, perdón, un ohm, un ampere, un volt. Entonces este voltaje me da menos 2 volts, ¿cierto? O sea, así como está definido, es menos 2 volts. Lo cual significa que yo también podría definirlo así, como 2 volts. O sea, realmente va en la otra dirección. Y si yo lo defino como menos 2 volts, a ver, eso es lo mismo que, son lo mismo, ¿no? Son exactamente lo mismo. Un voltaje positivo de 2 volts es un voltaje negativo de menos 2 volts, porque el menos por menos es más. Entonces lo único que me está diciendo aquí es que hay un menos delante de este voltaje. Entonces V sub I vale menos 2 volts. Si yo lo quisiera poner como 2 volts, tendría que dar vuelta a los signos. Eso es todo lo que dice. Ser consistente, ¿sí? Consistente en todas las cuentas de intensidad, tengo que poner como los signos al mismo lado de la flecha. No, 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 no. Otra fuente de corriente. A ver, yo podría haberlo puesto al revés. Lo que indican los signos no es otra cosa que si los electrones están ganando o perdiendo energía al pasar por ahí. Sí, me refiero, si tuviera otra fuente de corriente igual a esa, ¿Ya? tengo que poner los signos a los mismos lados. ¿Consistente? Sí. No necesariamente. Yo podría ver, es que yo no sé para dónde van originalmente. Ok, pensando un poco más, en realidad si tengo dos fuentes de corriente así, el circuito explota. Porque esta fuente está diciendo, mira, la corriente aquí tiene que ser I. Y esta otra está diciendo, mira, la corriente aquí tiene que ser esta otra cosa. Entonces hay una inconsistencia. A menos que sean la misma fuente o la misma, el mismo valor de fuente. ¿De acuerdo? Aún así, yo tampoco podría definir cuál es el voltaje en este nodo. Yo sé el voltaje en esto, puedo calcular el voltaje entre estos dos, pero no puedo calcular el voltaje en este nodo en particular. Porque cuando hagas mallas vas a darte cuenta. Pero en realidad no tengo suficientes ecuaciones. Si yo tuviera otra fuente de corriente aquí, no tengo suficientes ecuaciones para calcular el voltaje en ese nodo. ¿De acuerdo? Yo puedo calcular el voltaje entre esos dos elementos, pero no en la mitad. Pero sí, puedo ser, por el momento vamos a ser arbitrarios, vamos a definirlo en cualquier dirección.
Después vamos a poner algunas reglas. Había una pregunta, primero por acá, después por allá y después por allá. ¿Tú? ¿Con qué convención? Esta me la definí ahora, pero ustedes pueden usar la que quieran. Yo dije, cada vez que pase primero por el signo menos, por un terminal negativo, voy a ponerle un más. Entonces a esta también le pongo más. Y esta entró por el más, por lo tanto le pongo un menos. Ah, aquí, ¿por qué le puse más BR ahí? Ah, esa de ahí. Porque esta yo después la reemplazo aquí. Y va en esa dirección. ¿De acuerdo? A ver, si yo tengo esta resistencia R y yo sé que tengo una I que va en esa dirección, ¿cómo es el voltaje? Va a ser así. Va a ser I por R. ¿De acuerdo? Pero aquí definí mal los signos. Como lo definí mal, BR es menos IR. ¿De acuerdo? Ya, había otra pregunta acá y luego allá. A menos la otra. Sí, es lo mismo. O sea, una corriente que va en un sentido es menos una corriente que va en el otro sentido. Ahora sí. Lo mismo que si tienes dos fuentes de corriente conectadas en serie y son de distinta corriente. Explotan. Ahí tiene un cortocircuito. A ver, no es que literalmente exploten, pero si tú tienes dos fuentes de voltaje, donde esta es de 1 volt y esta es de 2 volts, va a haber mucha corriente en esa dirección. Porque esta fuente en I, V, tiene 1 volt, esta otra tiene 2 volts, no se intersectan nunca, no se intersecan nunca. Se intersecan es la palabra correcta, es raro, pero se intersecan en infinito. Ya, voy a borrar esto. Esta va a subir su voltaje y esta va a bajar su voltaje, dependiendo de las resistencias equivalentes que tengan. Pero si tú haces voltaje 1, voltaje 2 y los conectas, hay un cortocircuito ahí. Hay mucha corriente circulando y la corriente es infinita. O sea, por ley de Ohm. Hagamos el ejercicio. 1 volt, 2 volts. Voy a poner una resistencia ahí, R. ¿A qué diferencia de voltaje se ve sometida esta resistencia? Aquí hay 1 volt, aquí hay 2 volts. Esto es 2, esto es 1. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 1 volt, ¿cierto? Entonces hay 1 volt ahí. Entonces, ¿cuál es la corriente? Yo puedo calcular la corriente aquí. I igual 1 volt partido por R. Ahora, hagamos que R sea más chico. Más chico. R0. ¿Cuánto es I? Infinito. ¿De acuerdo? Ya, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Seguimos. Oh, resistencia equivalente. Llegamos a un concepto que parece que ya habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver más formalmente. De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, resistores en serie, si uno aplica ley de Kirchhoff aquí, llega a que la resistencia equivalente de dos resistores en serie es la suma de su resistencia. ¿Qué era G? Conductancia, que es la propiedad de un conductor. Ajá. Perfecto. Entonces, resistencia es la propiedad de un resistor. Conductancia es la propiedad de un conductor.
y una resistencia se resiste al paso de la corriente, mientras que un conductor deja pasar. Y son lo mismo, uno es el inverso del otro. Ya. Entonces la conductancia, resistencia, conductancia. Perfecto. Si yo expreso esto como conductancia, la conductancia equivalente es, ¿qué era este símbolo? Paralelo. Es el paralelo entre las dos conductancias. Conductancia 1, conductancia 2, partido por conductancia 1 más conductancia 2. A ver, supongamos que R1 fuera de 1 kilo ohm y R2 fuera de 10 kilo ohm. La suma es parecida a 1 kilo más 10 kilos, 11 kilos. Muy bien. Si R1 es 10 kilo ohm, ¿tiene buena conductancia o mala conductancia? En comparación con la de 1 kilo ohm. Mala, ¿cierto? O sea, la conductancia es mala, tiene una conductancia pequeña. Esta otra, que es de 1 kilo, tiene una conductancia mejor, una conductancia un poco más grande. Y cuando uno pone dos números en paralelo, ¿cuál gana? Ya vamos a hablar de eso. La resistencia equivalente corresponde a la suma de la resistencia o equivalentemente al paralelo de las conductancias. Resistores en paralelo. Aplico ley de nodos, por ejemplo, y subin igual IR1 más IR2, que lo puedo dibujar en cualquiera de las dos direcciones, y luego obtengo que la resistencia equivalente es la operación paralelo, R1, R2 partido por R1 más R2. Sin embargo, si la expreso como conductancia y no como resistencia, dos conductancias en paralelo tienen un valor igual a la suma de las conductancias. Uy, la cuestión enredada. ¿Es enredado o no? ¿Quién lo entiende? Wow. ¿Quién no lo entiende? Algunos, ya. Sí. La conductancia es 1 partido por la resistencia. Es una propiedad. Significa cuántos amperes por volt. Es lo contrario de resistencia. O sea, si una resistencia, a ver, voy a hacer una lámina extra aquí. Ya, ¿cuáles son las ecuaciones de esto? V igual R por I, ¿cierto? Esta resistencia yo también la puedo expresar como conductancia. Y cuando es conductancia, la ecuación es V por G igual I. Porque G es el inverso de R. O sea, si algo tiene una resistencia grande, tiene conductancia chica. Y la conductancia tiene que ver con cuán buen conductor es algo. O sea, si algo tiene gran conductancia es porque es buen conductor. El cobre tendrá gran conductancia, tiene buena conductancia. El plástico tendrá gran resistencia, mala conductancia. Ok. Entonces, si yo expreso dos resistencias en paralelo, todos saben que nos da R1 paralelo R2, que es R1 por R2 partido por R1 más R2. Todos saben eso, ¿no? ¿Alguien no entiende eso? Ya lo vimos la clase pasada. Dos resistencias en paralelo nos dan una resistencia equivalente de R1 paralelo R2. Pero si yo expreso como conductancias y no como resistencias, dos conductancias en paralelo son la suma de las conductancias individuales. Uy, qué interesante. A ver, déjame ver si entiendo bien. Supongamos que esta es de 1 ohm y esta es de 1 kilo ohm. Un ohm por 1 kilo ohm. A ver, R equivalentes. 1 ohm por 1 kilo ohm es un mil, ¿cuánto? Ohm cuadrado.
partido por 1001 ohm es casi un ohm. Ok. ¿Qué pasa si lo hago en conductancia? ¿Cuánto es G1 para un ohm? ¿Un qué? Un Siemens, mayúscula, 100 minúsculas segundo, más un milésimo de Siemens. ¿Ah? ¿Y eso cuánto da? Es un poquitito mayor que uno. Un Siemens da un poco mayor que uno. Esta me dio un poco menor que uno. ¿Está bien o no? ¿Por qué está bien si esta me dio menor que uno y esta me dio mayor que uno? Porque esta está en Siemens y esta está en ohm. O sea, si yo hago el inverso de esta, me va a dar un poquito menos que un ohm. Eso es. O sea, es matemática, es álgebra sobre inversos, por ejemplo. ¿Ahora sí está más claro? Ya. Volvamos atrás. Sí. Cuando están en paralelo, en general es mejor trabajar con Siemens. Cuando están en serie es mejor trabajar con ohm. Yo trabajo siempre con ohm y me doy la lata de usar inverso. Pero en general, si uno se acostumbra bien a usar Siemens cuando están en paralelo, hay ciertos cálculos que se facilitan. Si están en serie, dos resistencias tienen una resistencia equivalente a la suma de las dos. Si yo la expreso como conductancia, me da el paralelo. Hagan el mismo ejercicio que antes, pónganle valores y van a llegar a lo mismo. Es muy útil tener en mente las propiedades de los operadores paralelo y serie, particularmente al diseñar circuitos. Si yo sumo R grande más un R chico, me da un R grande. Porque algo que es grande más algo que es chico, se parece a algo que es grande. 1000 más 1 es como 1000. R grande paralelo con R chico, si los pongo en paralelo, gana el R chico. Se parece a R chico. Entonces el operador paralelo, el resultado del operador paralelo va a ser siempre menor que los dos operandos, y si los dos operandos son muy diferentes entre sí, el resultado va a ser más parecido al operando más pequeño. O sea, si yo tengo algo que es muy grande en paralelo con algo que es muy chico, se parece a algo que es muy chico. Si yo tengo un cable y lo pongo en paralelo con una resistencia de 1.000.000 de ohms, ¿a qué se parece ese equivalente? Al cable, ¿cierto? Un electrón va por aquí y ve por un lado el cable, por otro lado ve una resistencia. ¿Por dónde se va a ir? Por el cable. Entonces se va a parecer mucho a la resistencia del cable. En general es conveniente dejar expresado el operador paralelo tal cual, sin hacer esta operación, sin expandirlo, porque como operador paralelo da una idea mucho más clara de lo que estamos tratando de hacer. Calculemos resistencia equivalente, porque yo le puedo calcular resistencia equivalente, por ejemplo, a dos resistencias en serie. Entonces, si yo me cuelgo de aquí, veo R1 más R2. Puedo calcular resistencias equivalentes de paralelos. Si yo me cuelgo de estos dos puntos, veo R1 paralelo R2. O puedo calcular cualquier cosa, cualquier combinación de resistencias. Por ejemplo, miremos este caso que se ve feo. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? Entonces, cuando uno ve una flechita así, lo que está diciendo es calcula la resistencia equivalente vista en estos dos terminales. Como si esto fuera una resistencia de algún valor, de un valor Rec, resistencia equivalente. ¿A cuánto corresponde esa resistencia equivalente? Entonces, hay que empezar a hacer reducciones, serie paralelo. Entonces yo aquí parto mirando R5, y R5 está en paralelo con un cable. ¿Cómo sé yo que está en paralelo con un cable? Porque comparte un nodo con un cable y comparte el otro nodo con el cable. Entonces estos dos están en paralelo. ¿Todos lo ven? Si R5 está en paralelo con un cable, ¿cuánto es la resistencia equivalente entre este nodo y este nodo? Cero. ¿Por qué cero?
la corriente prefiere irse por el cable que tiene resistencia cero, entonces esta queda anulada. Siempre que tengamos esto, la resistencia es cero, porque la corriente se va por ahí y esta desaparece. Entonces R5 se va. Luego, este nodo, miremos R1 y R6. Este nodo es igual a este nodo, son lo mismo. Y este nodo es igual a este nodo. Entonces R1 y R6 están ¿cómo? Están en paralelo porque comparten un nodo y comparten el otro nodo. R1 y R6 están en paralelo. Perfecto. Luego miramos el resto del circuito que nos queda. Nada, mejor hagámoslo por paso. Entonces R5 se anuló, desapareció R5. Me quedó esto. ¿Cierto? R5, este nodo es igual a este nodo, por lo tanto R5 se va. Si R5 se fue, este nodo es igual a este nodo y este nodo es igual a este nodo, por lo tanto R1 y R6 están en paralelo. R1 paralelo R6. Entonces yo reemplazo, hagámoslo por parte, R6, si yo muevo R6 hasta allá, sigue siendo el mismo circuito. Oh, terminé moviendo R6 hasta acá. Ahí están en paralelo, ya. Ahora sí los puedo reducir. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con estas tres? Están en serie. R1 paralelo R6 más R3 más R2. Ahí está. Y el resultado quedó en paralelo con R4. Oh, y ese resultado quedó en serie con R1. Entonces la resistencia equivalente se puede expresar rápidamente como una combinación entre series y paralelo, reduciendo. Em, sí, lo hago, sí, lo hago al tiro. Es como un cubo, ¿no? Chuta, en este caso no podemos aplicar directamente reducciones serie paralelo, hay que pensar. ¿Alguna idea o no? Oye, hay varias formas de resolver esto. Pueden usar malla, podrían usar malla eventualmente, ¿o no? El problema es qué malla uso. A ver, pero yo con malla en realidad, ¿qué puedo resolver por malla? Yo puedo aplicar ecuaciones de malla, dices tú, ecuaciones de malla tal vez. A ver, pero es raro porque aquí hay una malla que viene como así, aquí hay otra que viene como así, aquí hay otra. Uf, es como complicado, ¿no? Yo podría aplastar esto, ¿no? Tal vez se puede aplastar, ¿o no? A ver, voy a hacer las caras de atrás. Ya, y las caras de atrás vienen conectadas con R's. R, 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 R y R. A las caras de adelante. Ok, y yo me conecté aquí en un punto y aquí en el otro punto. Eso, ¿no? Estamos como viéndolo desde arriba, sí. Es lo mismo, ¿no? Parece que es lo mismo, sí, efectivamente es lo mismo. Ya. Así tal vez yo puedo aplicar malla. Pero bueno, hay otras formas de hacerlo. Hay otras formas. Por ejemplo, si va un portador de carga por aquí y se enfrenta aquí, ve tres caminos distintos. Los tres tienen R. Y los tres llegan a puntos. Uno está aquí, otro está aquí y el otro está aquí. Los tres llegan a puntos que están más o menos a la misma distancia del fin. Si uno mira esto, tiene una cierta simetría. Es difícil verla en este dibujo, pero tomen un dado, hay una cierta simetría. ¿Qué haría en un dado, por ejemplo? Imagínense un dado. ¿Qué haría
que una corriente se vaya por un camino más que por el otro. Más corto, pero si son iguales. Si yo dibujo un dado, voy a tratar de dibujarlo bien. Está entrando una corriente aquí y está saliendo por acá. ¿Qué haría que la corriente se fuera más por un camino que por el otro? Si son iguales. Entonces tal vez la corriente se está dividiendo en tres, ¿o no? Bueno, esa es una forma de verlo. Como todos los resistores son iguales, al llegar a un nodo la corriente se ve dividida en partes iguales. Entonces esa es la forma en que está resuelto aquí. Viene la corriente. ¿Por qué puso una corriente? ¿Por qué puso una corriente para calcular la resistencia equivalente? Yo puedo, si quiero calcular una resistencia equivalente, puedo poner una fuente de corriente, medir el voltaje y luego aplico ley de Ohm, ¿cierto? O puedo aplicar un voltaje, medir la corriente y aplicar ley de Ohm. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Entonces yo para medir resistencia equivalente puedo poner una fuente que le vamos a llamar fuente de prueba. Entonces aquí pusimos una fuente de prueba de corriente, la corriente se dividió en varias partes y finalmente llegamos a este resultado. Háganlo en sus casas, quedamos hasta aquí.